5, 4, 3, 2. Muy buenos días para el programa Maestro y Comunidad. Hoy tenemos una entrevista importante sobre los temas que están viviendo los maestros y maestras de la provincia de Pichincha. Con nosotros tenemos la participación del estimado presidente de la UNE de Pichincha, Clever Hidalgo. Bienvenido, Clever. Buenos días a ti, Paulina, a todos los amigos que nos escuchan, a nuestros compañeros maestros y maestras. Precisamente queremos señalar nuestros puntos de vista como Unión Nacional de Educadores de lo que está ocurriendo con la educación, con el magisterio ecuatoriano. Nosotros debemos rechazar que el gobierno pretende seguirnos metiendo la mano a nuestros bolsillos al prorrogar por 6 meses más la reducción de nuestros sueldos, de nuestros salarios. Es conocido que se han aprovechado durante la pandemia para que los trabajadores, para que los pueblos del Ecuador, para que los servidores públicos, para que los maestros de nuestros bolsillos aportemos precisamente a la situación de la pandemia, mientras las grandes empresas, los grandes empresarios, los banqueros continúan teniendo jugosas ganancias y el propio gobierno engañando a la población, precisamente que también se iban a bajar el 50%, resulta que en 2 meses cobraron de manera completa sus sueldos y salarios, y a estas alturas ya han derogado el acuerdo, el decreto presidencial, que vuelven a cobrar sus mismos salarios en el caso del presidente, de sus ministros, y no así en el caso de los pueblos, de los trabajadores, de los maestros, de los servidores públicos. En ese sentido, causa realmente indignación, porque la economía de los maestros, al igual que la economía de los ecuatorianos, está sumamente golpeada, y pretender extender por 6 meses más, desde el mes de diciembre hasta el mes de mayo del 2021, igual seguirnos metiendo la mano a nuestros bolsillos, realmente es un atentado a la economía de los maestros. Por esta razón, nosotros queremos señalar, queremos invitar a todo el magisterio de la provincia de Pichincha y a nivel nacional a la gran jornada de movilización este 1 de diciembre, martes 1 de diciembre, que en el caso de la provincia de Pichincha, de la ciudad de Quito, lo estaremos realizando en el Parque El Arbolito a partir de las 10 de la mañana. Pero no es el único elemento, precisamente el tema de la reducción de los salarios, ¿no? Con la lucha conseguimos precisamente que igual la parte de la justicia, ¿no es cierto?, logre que paguen a tiempo en meses anteriores los sueldos y salarios de los maestros, de los servidores públicos, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo. Entonces nosotros hacemos esta invitación para que se vayan sumando los maestros y las maestras. Y decía que no es solamente el único punto. Resulta también que tenemos maestros que están a la espera de terminar su proceso de ingreso al magisterio, como son los compañeros del Quiero Ser Maestro 7, alrededor de 30,000 docentes que están esperando que el Ministerio de Educación les tome la clase demostrativa para poder optar por su nombramiento definitivo. Y además, en plena pandemia han sido despedidos alrededor de 10,000 docentes en todo el país, y pedimos precisamente en una segunda etapa, luego de que se termine con este grupo de la clase demostrativa, que los compañeros que han sido destituidos, desvinculados, también se les dé la oportunidad de reingresar al magisterio, y para ello el Ministerio de Educación pues deberá tomar las medidas correspondientes, Paulina. Entonces son algunos elementos, algunos temas, sumado también al grupo de 17,000 docentes que hicieron en el año 2018 el tema de la recategorización. Entonces los compañeros docentes cobraron en el 2019, pero no así, no han cobrado un solo centavo durante el año 2020. Entonces invitamos también a este gran grupo de docentes a sumarse a las acciones que realiza la Unión Nacional de Educadores
en todo el país este martes 1 de diciembre. Entonces, estos elementos, estos temas, sumado también a que como Unión Nacional de Educadores, ante la posibilidad del retorno a las aulas, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Educación prácticamente se han lavado las manos, como lo ha hecho el gobierno durante la pandemia, que traspasó la responsabilidad a los GATS, a los municipios, y hoy el Ministerio de Educación simplemente emite un acuerdo ministerial, emite los lineamientos para que las instituciones educativas, la comunidad educativa, nos responsabilicemos precisamente de la situación de la vida de los actores del sistema educativo, que somos los docentes, los estudiantes y los propios padres de familia. El Estado ecuatoriano, hoy más que nunca, necesita la educación y el área social que se invierta, que se retorne esos más de 906 millones de dólares que le han sacado al sistema educativo. Precisamente se necesita ese rubro del mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos educativos. Parte de esos 906 millones son 135 millones para el mantenimiento de nuestras escuelas, colegios, unidades educativas. Entonces, no es simplemente, ¿no es cierto?, de parte del ministerio de emitir los documentos y allá tirar la pelotita a los actores educativos. No es así. Entonces se necesitan los recursos que le corresponden a la educación. Se necesita incluso los médicos que tenían nuestras instituciones educativas, ¿no es cierto? Se necesita el médico en cada una de nuestros establecimientos. En ese sentido debemos señalar que precisamente fue el correísmo quien quitó y lo sacó a los médicos, a los odontólogos de las instituciones educativas, y hoy cuánta falta hacen precisamente. Entonces necesitamos, para un posible retorno, también que se doten de las pruebas COVID. Necesitamos de igual los materiales como las mascarillas, ¿no? Necesitamos de igual manera el alcohol, necesitamos la señalética. Nuestros compañeros que son vulnerables en el estado de salud no pueden regresar en esas condiciones. Entonces se deben tomar toda una serie de elementos, de medidas, ¿no? ¿Bajo qué modelo educativo el Ministerio de Educación pretende que regresemos a las aulas? Entonces realmente están jugando con la vida. Y no puede solamente el gobierno y el ministerio, con unos simples documentos, responsabilizar a los actores educativos. No es así. Está en juego la vida de nuestros estudiantes, está en juego la vida de los docentes y de las propias, de nuestras familias, en el caso también de los estudiantes y de los docentes, los padres de familia. Entonces son una serie de elementos, Paulina, que precisamente ocurren, ¿no es cierto?, en medio de la situación de la pandemia. Por eso reiteramos nuestro llamado a que se sumen este 1 de diciembre, martes 1 de diciembre, a partir de las 10 horas. En el caso de Quito, estaremos en el Parque El Arbolito, Paulina. Muy bien, gracias por comunicarnos, estimado presidente, la situación actual que vive el magisterio, pero también los maestros y las maestras se preguntan. Por ejemplo, la compañera Evelyn Llano suele llamar, y también a través de nuestras redes sociales, Facebook Live por UNE de Pichincha o los medios de comunicación digital, ella pregunta: ¿qué pasa con los maestros que fuimos desvinculados con nombramiento provisional y a contrato? Hasta el día de hoy las carpetas se les ha entregado, pero no hay ninguna respuesta. ¿Qué respuesta le da la dirigencia a aquellos maestros que están en esta situación en plena pandemia? Muchos de ellos fueron despedidos. Hasta hoy se conocen que son alrededor de 6,000 profesionales en la docencia. Lo que decía antes, Paulina, ¿no? Tienen que incorporarse precisamente a la lucha. Las cosas no caen, las cosas no caen de arriba, ¿no es cierto? Entonces les estamos invitando precisamente, porque no estamos dentro del Ministerio de Educación, no estamos dentro del gobierno. Y otro tema muy importante a propósito que tú lo topas, ¿no es cierto? Para nosotros el proceso electoral se convierte precisamente en una gran batalla el próximo 7 de febrero
donde los maestros, los jóvenes, las mujeres, los obreros, los campesinos, estamos llevando adelante la minga por la vida, la minga por rescatar precisamente los derechos que se han vulnerado, no solamente de los maestros, sino precisamente de los obreros, de los jóvenes que no han podido ingresar a las universidades cuando tenemos más de 1 millón de jóvenes, nuestros propios niños y adolescentes de los establecimientos educativos han desertado, más de 200,000 estudiantes precisamente que ya no están en el sistema educativo, producto de que el gobierno no ha entregado el internet gratuito, igual los aparatos tecnológicos a los estudiantes y a los docentes. Y entonces estamos en una gran batalla, Paulina, porque hemos aceptado el reto que nos acompañan nuestros compañeros de Unidad Popular para precisamente cambiar la historia de la vulnerabilidad a los sectores sociales. Y parte de los sectores sociales, pues precisamente somos los maestros que hemos tenido que soportar vejámenes, atropellos, humillaciones, hostigamiento, sobrecarga laboral, acoso laboral que continúa desde el correísmo, que continúan en nuestros planteles educativos. No pueden seguirse repartiendo, ¿no es cierto?, los hospitales, los distritos educativos. Toda esa historia precisamente necesitamos ir a cambiar desde la Presidencia de la República apoyándole a Yacu Pérez. Y en la Asamblea, quienes nos hemos comprometido precisamente a llevar adelante los cambios de los sectores sociales, incluidos los maestros. Entonces es un momento muy importante. Nos estamos jugando, Paulina, la vida en estos próximos 4 años, del 2021 hasta el 2025. Los maestros y el pueblo ecuatoriano tienen que analizar bien su voto, Y en el caso de la comunidad educativa, en el caso del magisterio ecuatoriano, tienen que ponerse a pensar precisamente si queremos continuar con estos vejámenes, con esta humillación, que sigan maltratándoles en los establecimientos educativos. Esa historia ya no puede seguir, Paulín. Entonces, precisamente, vamos allá a la Asamblea a realizar los cambios, las transformaciones, porque somos personas de lucha, que hemos estado en las huelgas de hambre, que hemos estado en las plazas, en las calles, que hemos estado encadenados, que nos hemos desangrado, que nos hemos jugado la vida, y tenemos como ecuatorianos precisamente el derecho de ir a ocupar esa curul, ¿no es cierto?, dentro de la propia Asamblea Nacional. Por lo tanto, esa es la invitación, a que se sumen a las diferentes acciones, precisamente continuando con este proceso de movilizaciones que obligados tuvimos que salir, y estamos en las calles y plazas desde el 1 de mayo, y la invitación está hecha, Paulina, para los compañeros también que han sido desvinculados, que han sido también sacados de la estructura del Ministerio de Educación, y que en ese sentido, como Unión Nacional de Educadores, vamos a levantar esa propuesta y la hemos entregado también al Ministerio de Educación para que los compañeros puedan ser reintegrados al sistema educativo, pero eso se consigue con la lucha. Se consigue con la lucha, no solamente estando en las redes sociales. Gracias. Agradecemos la presencia de nuestro estimado presidente de la UNE de Pichincha, quien está de candidato para ser la voz de la Asamblea por las parroquias rurales. Y el 1 de diciembre, invitados todos, estimados maestros, por las razones suficientes que acaba de dar el presidente de la UNE de Pichincha, Clever Hidalgo. Hasta muy pronto. Gracias, Paulina.